La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco. Buenas tardes, hermanos, qué gusto verlos un sábado más. Qué extraño, no hay comida y hay menos gente. Suele pasar, ¿no? Apuesto que si cada sábado diéramos de comer, la iglesia sería mucho más llena, ¿no? Pero parece que la gente no entiende de que hay un alimento que es más que el alimento que llega a nuestro estómago y es desechado en la letrina, como dice Pablo. Hay alimento de vida eterna que el Señor nos quiere dar en su palabra. Y lo hemos venido viendo en Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 8 que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a hacer un condensado del libro de Romanos del 9, 10 y 11. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque realmente del capítulo 9, el 10 y el 11 de Romanos forman una unidad. El tema de los tres capítulos es la nación de Israel. Si hubiéramos querido ponerle un nombre a la predicación de hoy, le hubiéramos puesto el pueblo de Dios. En cierto sentido, estos capítulos son un paréntesis de la exposición que viene haciendo Pablo en todos los capítulos anteriores. Para recordar nada más, en los primeros 8 capítulos, Pablo expuso el Evangelio de Dios, es decir, él expuso las buenas nuevas. De Romanos 1 al 5 vimos la justificación, en Romanos 6 a inicio del 8 vimos la santificación y en general Romanos 8 vimos la glorificación, vemos la obra perfecta de Dios. Y tranquilamente Pablo en su exposición pudo haber pasado, terminando el capítulo 8, pudo haber pasado directamente al 12, pero hace un paréntesis para traer una cierta claridad con respecto al pueblo de Dios. Y no me refiero a la iglesia, me refiero al pueblo de Israel. Hay mucha gente que piensa que en estos tiempos ya el pueblo de Israel perdió todo lo que tenía de parte de Dios. Hay inclusive quienes dicen que la iglesia es la heredera de las promesas que Dios le dio un día a Israel. Pero eso no lo creo, definitivamente no lo creo. ¿Por qué? Porque hay cientos de promesas en el Antiguo Testamento que están referidas al pueblo de Israel que todavía no se han cumplido. Y si Dios puede decir, bueno, voy a dejar al pueblo de Israel y ahora voy nada más con la iglesia y las promesas que le hice a ellos, bueno, algunas voy a cumplir en la iglesia y otras que ahí queden. ¿Qué evitaría que eso mismo vuelva a pasar nuevamente y diga, bueno, voy a dejar la iglesia y ahora voy a no sé, llamar a otro pueblo, tal vez unos suquitos, unos de ojos verdes, a lo mejor me resultan mejor, ¿no es cierto? Pero ese no es Dios, eso no es lo que la palabra de Dios nos muestra. Nos muestra que Dios no es hombre para cambiar de esa manera. Y sus promesas son verdaderas, sus promesas son reales. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar durante estos 3 capítulos. Porque mucha gente puede pensar, ¿qué ha pasado con las promesas? ¿Por qué Israel simplemente le dio la espalda al Mesías y hoy pues todavía ellos siguen esperando un Mesías? Y si nosotros nos damos cuenta de lo que Pablo viene exponiendo y nos damos cuenta de que la salvación es por fe y que por la fe hemos recibido justicia, y el pueblo de Israel en cambio está siguiendo la justicia por obras para así encontrar la salvación, entonces ellos ya estarían totalmente perdidos.
Es por eso justamente que en Romanos 9, Pablo empieza hablándolo de esta manera. Entonces voy a comenzar no vamos a leer los 3 capítulos porque por tiempo sería imposible. Les animo que lo puedan leer los 3 capítulos en su casa, pero vamos a sacar lo fundamental. Yo sé que todo es fundamental, pero para entender este tema, ¿ok? Entonces, Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo. Siempre recuerden que viene conectado al anterior, no es que cerró un capítulo y ya ahí, no. Viene hablando justamente de la gloria de Dios en Romanos 8 y termina eso y dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Es una palabra muy gruesa la que está utilizando, ¿no? Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Con esto yo creo que cualquiera que piensa que Israel ya no tiene nada que ver en este tiempo y en el plan que Dios está desarrollando para la humanidad, realmente tendría que volver a leer por lo menos del 1 al 5. Pablo está diciendo que por el amor, que no es un amor humano, hermanos. Este es el amor que él está sintiendo en su corazón, que es el amor de Cristo que siente por el pueblo de Israel. Porque nadie puede decir estas palabras si no tiene un amor tan grande como el de Dios por su pueblo. Porque él está diciendo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Quiere decir maldición. Yo mismo quisiera ser maldito, separado de Cristo. Primero lo aclaro, esto es imposible. Por eso Pablo comienza diciendo lo que está en el versículo 1. ¿Ya? Porque cualquiera podría decir, claro, Pablo dice eso porque eso no puede pasar. Claramente lo hemos venido viendo de Romanos 1 al 8 y claramente la Escritura dice que si somos salvos, somos salvos. Porque esa es la obra de Cristo, no la nuestra. Entonces, dicen, claro, Pablo ya no puede perder su salvación, entonces por eso está diciendo nada más, está bloqueando, está simplemente queriendo parecer el gran hombre de Dios. No, él por eso dice, verdad digo en Cristo. Mira lo que está diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. O sea, es Jesucristo mismo hablando a través de Pablo, con un amor enorme hacia la nación que él escogió y él mismo formó a través de los patriarcas. Y entonces dice, hay una gran tristeza y un continuo dolor por ellos, por mis hermanos en la carne. No se refiere a su familia, no se refiere a los, no sé cuál sería el apellido de Pablo, pero a los hermanos, a la mamá, no se refiere a ellos, se refiere justamente a sus parientes, se refiere al pueblo de Israel en sí, según la carne, es lo que él dice, que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. O sea, si yo con eso lograra que ellos entren en esto que hemos hablado de Romanos 1 al 8, lo haría. Entonces yo veo que estas no son palabras de Pablo, no son palabras humanas, no son palabras de un gran apóstol. Son palabras movidas por Dios en el corazón de este hombre hablando y diciendo, hay gran amor hacia este pueblo, los cuales son la adopción, y nombra todo lo que le pertenece al pueblo de Israel.
Dice, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Es impresionante lo que Él está manifestando, lo que Él está diciendo aquí. Esto pone en vilo y entonces decimos ahora a la iglesia, si ellos son el pueblo, y yo por ejemplo entiendo cuando Álvaro dijo, bueno, aquí está el pueblo de Dios, entiendo cuando se dice eso, lo decimos porque es parte de la costumbre, pero en verdad, hermanos queridos, nosotros no somos el pueblo de Dios. Aunque Marcos Witt lo canta y lo canta bonito, pero no somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia por quien Cristo pagó con su vida en la cruz. Amén. ¿O no? ¿O no es importante? No, yo quería ser el pueblo. Porque hay algunos que quieren ser el pueblo, entonces dejan la barba más larga, se cubren la cabeza, se ponen el traje de los judíos y quieren judaizar la iglesia. Y no es así. Justamente vamos a mirar de que hay un proceso en el cual la iglesia, inicialmente conformada por judíos en el primer siglo, comienza a ser poblada por gentiles. Y podríamos decir hoy, sin temor a equivocarnos, que la mayor parte, por no decir toda la iglesia, porque creo que hay un remanente, y Pablo mismo lo habla, está conformada por gentiles. Aquí ninguno de nosotros es judío. Entonces, no vamos a judaizar la iglesia, pero sí tenemos que tener en cuenta lo que Pablo nos va a enseñar. Como les dije, esta sección comienza con una gran tristeza de lo que está hablando Pablo y termina con una doxología. ¿Qué es doxología? Es la realidad de Dios y sus manifestaciones. Que para que tratemos un poco de asimilar lo que vamos a aprender hoy, yo quisiera pedirte, Josué, si me ayudas con Romanos 11, 36. Hoy vas a estar pasándote el 9, el 10 y el 11, ¿sí? Ok. Desde el 33, por favor. Y esta es una doxología, como les decía, esta es la realidad de Dios y sus manifestaciones. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es doxología, está hablando una verdad de Dios. Esto es real de Dios. Entonces, ¿por qué termina diciendo esto? Comienza con una gran tristeza y comienza diciendo ¿quién podrá entender? Porque dentro de esto hay un plan que no podemos decir a ciencia cierta, mira, esto es así, así, así o así. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que estudiar la palabra, que no tengamos que entender esto y que inclusive podamos no estar de acuerdo con muchas cosas y bueno, seguirlas hablando. ¿Sí? No es doctrina fundamental, pero es parte de lo que está escrito en la palabra de Dios y está escrito en la parte que le dejó a su iglesia. Por tanto, de alguna manera tenemos que entender esto. El capítulo 9 trata principalmente con el pasado de Israel, con el pueblo escogido y privilegiado de Dios. El capítulo 10 trata principalmente con el presente de Israel como una nación que ha desechado someterse al evangelio de Dios. Y el capítulo 11 trata principalmente con el futuro de Israel, una nación que algún día será salva y que disfrutará el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto.
porque eso lo ha prometido el Señor. Para entender esta sección trataremos de ponernos en los zapatos de un judío en el primer siglo, porque es fácil juzgar y decir, estos judíos tontos que no entienden, ¿no? Pero no, tenemos que ponernos en sus zapatos y comenzar a entender eso que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos que entender 4 hechos que miraban los judíos del primer siglo. Primero, los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Y es así, son el pueblo escogido de Dios. El 2, Dios prometió a su pueblo escogido que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías. Estas son promesas que están en las Escrituras. No una vez, no 2 veces. Son varias decenas de veces. Hechos 3, la nación de Israel, al menos la gran mayoría de la nación, rechazó a su Mesías cuando vino a la tierra. Este es un hecho importante que tenemos que tomar en cuenta. Y el hecho 4 es cuando recién comenzó la iglesia, como yo les decía, estaba conformada por judíos. Claro, no era un gran grupo, pero era conformada por judíos. Pero según fue pasando los años, cada vez más gentiles ingresaban a la iglesia y había menos judíos. Vemos que esta transición la podemos ver claramente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes leen Hechos 1 y Hechos 2 hasta el día de Pentecostés, los 120 que están ahí, si no son todos judíos, al menos 118 podrían haber sido judíos. Pero es así, eran judíos. Ahí no había nadie de otra nación. Pero después de eso, en ese mismo día, dice que se sumaron 3,000. Y ya no eran solamente judíos, porque justamente recuerdan, vino el don de lengua a ellos. Y dice que cada uno hablaba y la gente se maravillaba y decía, ¿quiénes son estos hombres que hablan en lenguas y están hablando en mi lengua? O sea, era una ciudad tan cosmopolita, Jerusalén, ¿sí? Ya lo expliqué alguna vez, había gente de varias naciones. Si ustedes miran en el mapa, ¿sí? A Jerusalén, el mismo pueblo de Israel, une 3 continentes. Está Europa, está África y está Asia. Y Israel está ahí en el medio. Entonces siempre fue una ciudad cosmopolita, o sea, había gente de todo lado. Era como decir estar en Nueva York hoy en este tiempo. Había gente de todas partes del mundo. Y entonces, obviamente, el Espíritu Santo viene sobre esos 120 y les da ese don de lenguas para poderse comunicar con todos esta gente. Y entonces ellos estaban adorando al Señor y alguien pasaba por ahí que hablaba un idioma que no era el hebreo, no era arameo, no era, no sé, el griego. Y pasaba por ahí y escuchaba y decía, ¿y cómo estos hombres están hablando en mi idioma? Y entonces dice que ese día creyeron y se convirtieron en 3,000 personas. Entonces, ahí viene un cambio. Imagínate lo que es venir pensando durante años, miles de años. Soy el pueblo escogido de Dios. Yo me imagino que ellos también en cierto momento es como algunas iglesias, ¿no? Que hablábamos hace, no sé si era la semana pasada o antepasada, que decían, yo también soy el príncipe y la princesa del Señor, ¿sí? Creídos en, yo soy lo máximo, ¿no? Y entonces cuando pasa esto, tenemos los 2 primeros puntos. Sí, son el pueblo escogido de Dios y tienen la promesa de que ellos estarán bajo el reinado del Mesías. Pero también tenemos que la gran mayoría de ese pueblo no reconoció a su Mesías cuando vino. Y después viene este cambio. Está comenzando la iglesia, está bien, ok, vamos a decir que sí es el Mesías. Y comienzan a ver que comienzan a entrar por la puerta un sinnúmero de gente que no es judía. Y dicen, ¿y estos?
¿Cómo es posible que las promesas, cómo es posible que nuestro Dios esté dejando entrar a esta gente? Imagínate lo que pasaría, no creo que en esta iglesia, pero imagínate lo que pasaría en una iglesia común de nuestro tiempo si comenzaran a entrar los homosexuales, los pañuelos verdes creo que son a favor del aborto, y comenzaran a entrar, no sé, gente de la peor calaña. Tal vez nosotros digamos, ay no, sin darnos cuenta de que somos exactamente lo mismo. Y eso es lo que Pablo dice más adelante. Ya no hay diferencia entre el judío y el griego. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos creer que tenemos con la gente que está afuera? Que somos mejores, que somos más limpios, que somos más santos. Como ya no tomamos, como ya no fumamos, como yo voy a la iglesia y leo la Reina Valera 1960, entonces soy más santo. Lo que nos diferencia es la pura gracia de Dios. Porque nosotros, recuerdan lo que decía Pablo, y ustedes antes eran iguales a ellos. ¿Sí? Entonces la diferencia no la hacemos nosotros, la diferencia la hace el Señor. Y en ese tiempo viene pasando algo parecido, ¿no? Y entonces, aquí es cuando empezamos a mirar ya en parte el problema que se les presenta al pueblo judío. Y aparecen dos postulaciones que podríamos decir que el pueblo judío comienza a preguntarse. Primero es el Evangelio, este Evangelio que predicó Pablo los primeros 8 capítulos, no es cierto, no es verdadero, no es el Mesías. ¿Por qué no es el Mesías? ¿Por qué? Porque las promesas del Antiguo Testamento hablan de que cuando venga el Mesías, Él reinará. Y si ustedes han visto, no sé, digo, si no han leído la Biblia, pero por lo menos han visto las películas de Semana Santa, ¿sí? Ustedes habrán visto de que había hombres como el mismo Judas, ¿sí?, que se preguntaba y no decía, ¿y este no es el que vino a reinar? Inclusive los mismos discípulos al inicio dicen, este es el Mesías, este es el que vino a reinar. Y entonces, pues, chévere andar con él, porque si andamos con él, entonces, pues, algo mismo nos va a tocar. ¿Te acuerdas? Inclusive la mamá de Juan va a pedir por eso, ¿no? Señor, que cuando te sientes en tu trono, mis hijos estén a cada lado, ¿no? Imagínense, ya desde aquel tiempo ya había la tramitación de cargos públicos. Imagínense, es bíblico, hermanos. No, es chiste nomás, no es chiste. Me irán a decir, el Señor me dijo que tramite un carguito, no es verdad. Pero eso es lo que pensaba el pueblo de Israel. Entonces cuando dicen, a ver, viene este Mesías, y la palabra de Dios dice que Él viene a reinar a su pueblo y termina muerto en una cruz, ese no es el Mesías. Eso es lo que comenzó a pensar la gente. Eso es lo que veía. Ellos veían las Escrituras, claro, incompletamente, pero veían las Escrituras y decían, entonces, esto no es real, porque el reino no ha llegado aún. Pero ¿recuerdan cuál era la predicación de Jesús cuando vino a la tierra? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El segundo postulado es, el evangelio que predicaba Pablo es verdadero, por lo cual Jesucristo es el verdadero Mesías. Si esto es así, ¿por qué no hay reino? O sea, volvían a dar una vuelta a eso, ¿no? Porque el pueblo de Israel sigue sufriendo. Porque no se han cumplido las promesas en cuanto al reino que están plasmadas más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, venía la pregunta, ¿entonces Dios ha desechado a su pueblo? Si el evangelio de Pablo es verdadero, y no ha venido el reino,
y el pueblo judío todavía sigue sufriendo, entonces lo único que quedaba por responder es: Dios desechó a Israel. Entonces eso era lo que ellos estaban pensando, ¿no? Estas cuestiones son muy relevantes también en nuestros días. Hoy en día hay numerosos cristianos profesantes, especialmente aquellos bajo la influencia de la teología reformada del pacto, que niegan que la nación de Israel tenga alguna esperanza en un futuro reino de la tierra bajo el Mesías. Algunos enseñan que la iglesia ha heredado las promesas que fueron hechas a Israel, mientras que otros enseñan que el reino ya está aquí y que Jesucristo está reinando espiritualmente en los corazones de los creyentes. De cierta manera, en el corazón de los creyentes está reinando el Señor espiritualmente, pero cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta de que no se refiere a ese reino. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con la nación de Israel? La respuesta básicamente es doble. Primero, Dios tiene para el pueblo judío hoy un maravilloso plan y propósito, pero ese plan y propósito no se puede cumplir hasta que la persona judía crea que el Señor es Jesucristo. Y eso es complejo. Realmente el pueblo de Israel tiene varias aristas. Tiene una parte que es extremadamente ortodoxa, que vive bajo la ley, ¿sí? Y veíamos una serie en Netflix con mi esposa, justamente de una mujer judía viviendo dentro de una comunidad ortodoxa. Y claro, pobre mujer, era terrible como los judíos miran esa proyección del Antiguo Testamento. Y hay por el otro lado los judíos más jóvenes probablemente, que están convirtiéndose en gran parte en ateos. Hay una pequeñísima parte, y si ustedes leen Romanos 9, 10 y 11, Pablo habla de un remanente. Siempre habrá un remanente. Y ese remanente lo hubo en el primer siglo en la iglesia. Había un remanente del pueblo judío, y hoy por hoy hay judíos, no gran número, pero hay judíos que creen en Jesucristo como el Mesías. La segunda respuesta de lo que Dios está haciendo con Israel es que Dios tiene un maravilloso plan y propósito para el pueblo judío mañana. Pero este plan y propósito no puede cumplirse hasta que el verdadero Mesías de los judíos venga a la tierra por segunda vez. Y es aquí donde está la situación medular de estos 3 capítulos. Cuando en las Escrituras, y obviamente por cuestión de tiempo no vamos a poderlas ver, pero por ejemplo cuando en Isaías 9, 6 y 7 dice que en el 6 se habla del nacimiento del Mesías, y en el versículo 7 se habla de su reinado. Entonces, cuando un judío lee eso, está viendo: nace, reina, una sola venida. ¿Sí? En Miqueas 5:2, el Mesías tiene que nacer en Belén y él tiene que gobernar en Israel. Y obviamente solo se cumplió lo primero: nació en Belén, pero no reinó en Israel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El judío está viendo, por ejemplo, quiero que se imaginen, aquí hay una montaña primero, ¿no? Entonces veo el nacimiento del Señor, y luego veo el reinado. Si lo veo de frente, el judío está viendo un solo evento lineal. Pero lo que la Escritura no revela en el Antiguo Testamento es que hay un valle entre 2 montañas. El nacimiento está aquí y el reinado está aquí. Son 2 montañas. Yo desde acá veo una sola, pero entre las 2 montañas hay un valle.
Ese valle es de 2000 años. Un poco más, un poco menos. Ese valle se llama iglesia. Ese valle se llama iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Eso es lo que el pueblo judío no podía mirar. Entonces ellos están esperando que venga su Mesías, pero la iglesia está esperando que el Mesías venga por segunda vez, donde ya no vendrá como un cordero que será llevado al matadero, sino que vendrá como el león rugiente de Israel. Amén. Amén. ¿Creen en la segunda venida de Cristo? Amén. Lo digo porque si no lo creemos, hermanos, estamos en distintas doctrinas. Fuera de la iglesia. En el capítulo 9, y ahora sí te voy a pedir, Josué, que me ayudes con algunos versículos. En el capítulo 9 de Romanos se enfatiza la soberanía de Dios y es Dios quien lleva a cabo su propósito. Ayúdame con el 9:11, por favor. Si ustedes miran Romanos 9, capítulo 11, dice: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿A quién se está refiriendo? Esto lo vimos en la serie de la familia, cuando hablábamos de amor de hermanos. No sé si lo recuerdan. ¿Sí? Y hablábamos justamente de estos gemelos, de Esaú y de su hermano Jacob. Y a esto se refiere la Escritura, que no tiene que ver con las obras, no tiene que ver con nada, sino que es ¿quién? Es Dios el que escoge. Aquí claramente dice que Isaac no hizo, que Jacob no hizo nada, ni Esaú había desechado ni vendido su primogenitura, no había ni siquiera nacido, pero Dios ya los escogió. Eso está mostrando, y por eso la doxología que leí, que está al final de Romanos 9. ¿Quién va a entender a Dios? ¿Quién va a entender cómo lo hace? ¿Pero acaso Dios no es Dios y Él no tiene el derecho de escoger según su santa voluntad? ¿Y quién es el hombre para juzgar? Eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento, ¿no? Entonces, es Dios quien lleva su propósito, es Dios quien escoge, es Dios quien llama. Todo eso lo vemos representado en Romanos 9:11. Es Dios quien tiene misericordia y compasión. Vamos un poquito más adelante al 15 y 16. Dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto, claro, nos vuelve a poner, recuerdan la semana pasada hablábamos un poco de esto y decíamos, pero entonces si Él está escogiendo, entonces ¿yo qué tengo que ver? Pero nuevamente ve Romanos 8 y entenderás, ¿no? Es Dios quien endurece el corazón. Vamos un poco más adelante al 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo entiendo eso? No lo sé. Si podemos entenderlo a Dios, si puedo ser el psicólogo de Dios, entonces soy más grande que Dios. Somos creación. ¿Cómo Él escoge? No lo sé. Algún día sabremos todas esas cosas cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, como su iglesia, como su creación, nos sujetamos a su voluntad y decimos el amén. Así sea, Señor. Así sea. No lo entiendo, pero amén. Así sea. No sé cómo escogiste. No sé por qué desechaste a Esaú. Y alguien alguna vez preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué desecha a Esaú? Esaú no ha hecho nada todavía. A
mí no me llama la atención porque desecha a Esaú. A mí me llama la atención porque escoge a Jacob, que es un tramposo, que es un engañador, es un miserable. No me extraña que haya desechado a Esaú. Pero ¿por qué escoge a Jacob? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué te hace más especial que los demás? Tendré misericordia del que quiera tener misericordia, dice el Señor. Y por eso lo alabamos, porque su misericordia está sobre nosotros. ¿Te das cuenta que esto necesita de fe? Y entonces los israelitas que han aprendido que es la ley, les cuesta entender esto. Entonces no podemos hablar de ellos nada más como ellos no entienden, ellos están. Hay promesas que se cumplirán en ellos y son el pueblo y la nación, y el Mesías vendrá y gobernará sobre ellos y gobernará también sobre su iglesia. Amén. Es Dios quien prepara los vasos de misericordia para gloria. Vamos al 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Quién preparó? Dios. Él mismo, exactamente. ¡Wow! Es Dios quien ha llamado a judíos y gentiles en un cuerpo. El siguiente, el 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Es Él el que nos llama para que seamos partícipes de su gloria y de su misericordia, tanto a su pueblo como a su iglesia. Y ya no hace distinción. En el capítulo 10 nos habla de la salvación tanto para los judíos como para los gentiles, porque esto tenemos que ver, y por eso es tan importante mirar los contextos, porque hay unos versículos que vamos a leer que muchas veces los hablamos para la iglesia y los interpretamos inclusive mal. No digo que estamos con una doctrina disparada, digo que hay una mala interpretación. Romanos capítulo 10 enfatiza, destaca la responsabilidad del hombre. En el primero era la soberanía de Dios, y en el capítulo 10 la responsabilidad del hombre, porque es el hombre el que debe de orar. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Inclusive, Pablo está orando por Israel. ¿Alguna vez has orado por Israel? No estoy diciendo nos vamos a convertir en israelitas ni nada parecido. No es eso el propósito de esta predicación. Es el hombre el que debe sujetarse. El 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, hay responsabilidades del hombre. 1, en orar. 2, en sujetarse. 3, es el hombre el que debe creer. El versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, orar, sujetarse, creer. Pero también creer en su corazón y confesar con su boca. El clásico de Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es llevarles la oración del pecador a los judíos y serán salvos. No,
Eso es muy básico, muy tirado de los cabellos. Jamás ese versículo se ha referido a hacer una breve oración, un repite después de mí y serás salvo. En el contexto estamos viendo de que está hablando del pueblo de Israel y está hablando de la iglesia y está diciendo tanto para el judío como para el griego, el gentil. Está el creer en el Señor Jesús. Y el creer no está demandando una oración. El creer está diciendo, en mi corazón se ha producido un cambio radical. En mi corazón ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Puede ser representado con una oración, pero generalmente muchos de nosotros que somos cristianos de, digamos, más de 5 años, ¿cuántas veces no hicimos la oración del pecador más de una vez? La ineficacia de una oración sin entendimiento. Porque para creer en el Señor Jesús, primero tiene que ser predicado el Evangelio, que me lleva a mí a convicción de pecado, me lleva al arrepentimiento, y en mi arrepentimiento a mi sujeción a mi Salvador y a mi Señor. Eso no es una oración, eso es una vida a los pies de Cristo. Y obviamente cuando eso ha pasado en tu corazón, tú comienzas a hacer lo que hacía Pablo, lo que hacía Juan, lo que hacía Pedro, lo que han hecho todos los predicadores y todos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. Confesar con tu boca que Cristo es el Señor. ¿Y eso es qué? Eso es hablar, eso es decirle a la gente, eso es vivir con todo lo que haces, con lo que piensas, con cómo reaccionas, cómo vives esa vida cristiana. No tiene que ver con una oración, porque esa oración es ineficaz. No estoy diciendo que es mala, no estoy diciendo que es pecaminosa, de ninguna manera. Yo mismo comencé así, la hice como 20 veces hasta que entendí. No, 20 estoy exagerando, fueron un poco más. Estoy exagerando en poco, porque fue muchas más. Y cada vez que llamaban al altar, pase al altar para que reciba a Jesús, cada vez pasaba. Porque no tenía un entendimiento de lo que Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nos dice y nos enseña. Que no es por obras, sino que es por fe. No es por cómo me siento en mi experiencia, es por mi posición real en Cristo Jesús. Es el hombre el que debe invocar el nombre del Señor. Versículos 12 y 13. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, lo que leíamos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículos 12 y 13 del capítulo 10, para que lo puedan ver. Es el hombre el que debe oír y creer el Evangelio. ¿Recuerdan que decíamos, bueno, algo tengo que hacer? Justamente es Romanos 10 el que nos enseña esto. Y Romanos 12, 13, 14, 15 y 16 nos enseña la praxis. Cómo vivimos entre personas sujetados a nuestra relación con Dios. Eso lo vamos a dejar para enero. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros temas durante las siguientes semanas. ¿Ok? Por eso quería terminar con esto. Yo quiero que podamos leer Romanos 10, 14, 17. Voy terminando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, a los que anuncian las buenas nuevas del Señor.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Funciona tan igual para la iglesia como para el pueblo judío. Pero recuerden que está hablando Pablo esencialmente al pueblo judío. No estoy diciendo que esto no se aplica a la iglesia, pero esta enseñanza para la iglesia está dentro de 3 capítulos que son hacia el pueblo de Israel. Dios es quien salva, pero es el hombre el que debe creer. Eso no lo encontramos en la carta a los Romanos, pero lo vemos en Hechos 16:31. Y quisiera, para ir terminando, que podamos poderlo leer. Dios nos salva, Dios nos ha llamado, igual que llamó a su pueblo, ha llamado a la iglesia. Y todo aquel que oye la palabra de Dios, entonces será cambiado. No dice el que escucha, sino el que oye su palabra, será cambiado, será transformado. Entonces Dios es el que salva, pero es el hombre el que debe creer. Hechos 16:31, ¿lo encontraste? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y 1 Corintios 1:21. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, hasta que lo pongan en pantalla. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Ese es 1 Corintios 12:21. Y yo te pedí 1 Corintios 1:21. Ahí sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El pueblo de Israel, como dijo Pablo, tenía la ley, los profetas, los patriarcas, pero en su sabiduría no reconocieron al Mesías. Y por eso el ignorante, el que no sabía nada de eso, le fue abierta la puerta a través de la iglesia, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Él vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Pero eso no está diciendo que Dios ya ha terminado con Israel. Dice que en esta pausa de misericordia con el pueblo de Israel ha dado entrada a los gentiles. Mi querido gentil, sé bienvenido al reino de Dios, al cual tenemos acceso por fe, y esto es la fe en el Hijo de Dios. Que tu obra maravillosa, Señor, sea en cada uno de nosotros. Tú nos salvas y nosotros hemos creído. Tú eres soberano, Señor, y nosotros debemos orar. Tú eres poderoso y nosotros debemos sujetarnos. Tú eres Salvador y nosotros creemos. Y creemos de todo corazón. Y por eso hoy confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Que tuyo es el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Que sin ti, Señor, no seríamos ni pueblo ni iglesia. Seríamos seres perdidos en su propia inmundicia. Pero tú has tenido misericordia de quien has querido tener misericordia.
sin entender por completo la predestinación, en todo caso te puedo decir gracias, porque nos has escogido. No me siento mejor que Esaú, ni creo ser mejor que Jacob, pero eres tú el que escoge. Gracias, Señor.